Pues muy buenas tardes, compañeros. Vamos a resolver esta ecuación diferencial lineal para recordar los pasos del método. Aquí nos dan la ecuación diferencial y' más y es igual al seno de x. Recordemos, y' es lo mismo que anotar d y en de x. Son diferentes formas en que podemos colocar nuestra derivada. Entonces, esta ecuación diferencial es lo mismo que d y en de x más y es igual al seno de x. Como podemos observar, si es una ecuación diferencial lineal, porque la variable del diferencial del numerador solo aparece la y a primer potencia en toda la ecuación diferencial. Para resolverla, recordemos, la ecuación diferencial lineal la resolvemos multiplicando por un factor que lo tenemos que determinar. El factor, recordemos que es e a la integral del valor de p. Recordemos que p es el coeficiente de la lineal con todo y signo, que en este caso es 1, por el diferencial del denominador en dos ocasiones. Entonces, p vale 1 por dx, 1 por dx es igual a dx, y como parte del factor. Recordemos, la integral es lo contrario a diferencial, son operaciones contrarias, se eliminan, pues el factor para este ejercicio es igual a la exponencial Euler elevado a la x por dx. Entonces, la ecuación diferencial, recordemos, acomodada en la forma lineal, la multiplicaremos por ese factor que determinamos. Segundo concepto a recordar, otra vez, primer concepto, tenemos que saber cómo determinar ese factor. Y segundo concepto, la ecuación diferencial lineal, al multiplicarla por ese factor, recordemos, los términos del lado izquierdo, al multiplicarse por ese factor, van a generar dos términos, pero esos dos términos, recordemos, son iguales a los dos que generan la diferencial de un producto. Entonces nos tenemos que recordar, nos tenemos que aprender cómo generamos, cómo determinamos ese producto. Entonces ese producto, recordemos, está formado por la variable lineal del ejercicio, la variable lineal de la ecuación diferencial, recordemos que es la variable del diferencial del numerador, multiplicada por lo que nos dio el factor sin el diferencial. Y seno de x por e a la x de x, pues lo dejamos ahí planteado. Eso lo vamos a integrar. Recordemos que con el lado izquierdo no vamos a batallar. La integral es lo contrario a diferencial, se elimina, nos queda y por e a la x. Y recordemos que toda integral de la forma seno de u por e a la u de u, o bien coseno de u e a la u de u, recordemos que es una integral por partes doble que se repite. Entonces aquí ya la hice, dicha integral por partes doble, es decir, resolvemos en una ocasión la integral por partes y la nueva integral por partes la resolvemos en una segunda ocasión, donde, como les comentaba hace un momento, toda integral de este tipo, recordemos, es una doble integral por partes que se repite. ¿Qué significa que se repite? Que al hacer en dos ocasiones la integral por partes, la integral que vamos a buscar queda en función de ella misma. Entonces recordemos, lo que tenemos que hacer es juntar esas integrales del mismo lado. Esta integral que está restando pasa para acá sumando. Entonces una integral de estas más otra, pues nos quedan dos integrales de lo que estamos buscando. Y por último recordemos, pues nada más despejamos lo que vale una integral, que es lo que necesitamos. Ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces recordemos, una integral seno de u e a la u de u es una doble integral por partes que se repite. Aquí ya tenemos su valor. Entonces simplemente en la integral pues colocamos seno de x por e a la x menos coseno de x por e a la x entre 2 más la constante de integración. Por último, como nos queda una fracción, pues toda la ecuación la vamos a multiplicar por 2. Entonces nos queda 2 por y por e a la x es igual. Esta fracción por 2, 2 entre 2 es igual a 1. Entonces nos queda seno de x por e a la x menos coseno de x por e a la x más, si recordamos nuestras propiedades de la constante de integración, una constante de integración por una constante aritmética la absorbe,
o la constante de integración por una constante numérica es igual solo a la constante de integración. Entonces esa puede ser nuestra solución general, o bien si alguien gusta pudiera agrupar estos tres términos y como vemos podemos factorizar la exponencial. Nos quedaría 2y, este que está restando pasa sumando, más el coseno de x dentro de ese término y ese seno de x que está sumando pasa restando, todos estos por la exponencial. También podemos dejar la solución general de esta manera: agrupamos todos los términos en base a la exponencial y lo generamos como factor común. Pues muchísimas gracias.